experiencia, sobre todo para la gente. Lo importante de todo es que mayormente los creyentes van a ser totalmente avasaltados y avasallados, bombardeados, acribillados de palabras, de obra por la gente que no cree. Y sobre todo para los creyentes es importante que mayormente algunos me habían dicho de cómo mantener su creencia, su espiritualidad intacta, cuando mayormente había mucha gente del entorno que mayormente le hacían el mal. Entonces, había mucha gente, muchos creyentes que tenían miedo de otro tipo de gente, cuando otra gente, por ejemplo, agnósticos, gente que tienen otra creencia diferente, no están totalmente de acuerdo con vosotros. Y lo que hace es que, como no creen, lo que hace es atacaros y os van a atacar. ¿Cómo protegerse de todo el ataque? Vosotros, si sois creyentes y creéis en Allah, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda ni quitaros la creencia, ni que abandonéis la creencia, ni que abandonéis vuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque si seguís rezando, cumpliendo y leyendo el Corán, no hay manera de que os puedan atacar y vaya a ser atacados, sí, vaya a ser atacados muchos de vosotros. Yo ya he tenido experiencia sobre el tema durante muchos años, que a mí ya había dicho yo en otras explicaciones, en otras clases, que yo ya había sido atacado hace muchos años. ¿Por qué? Porque era diferente, porque tenía otro tipo de ideología, una creencia diferente. Aunque había muchos que tenían la misma creencia que yo, no eran iguales que yo. Y es que nadie es igual que nadie. Y mayormente la gente acababan, incluso muchos de los creyentes, depresivos, y otros acababan totalmente acobardados pensando que ya habían perdido su fe, que ya habían perdido su creencia, que ya habían perdido de recordar quién era y qué personalidades le habían inculcado. Increíble lo que yo me he podido encontrar. ¿Cómo podían permitir a otra gente cambiaran su forma de pensamiento? Y es muy importante que vosotros, si queréis tener la fuerza interna de la fe, de la fortaleza, si leéis el Corán, aunque mucha gente esté en contra, porque vamos a ver, en el Sagrado Corán dice Allah que los creyentes son los que van a ser más atacados. ¿Por qué? Porque Allah mismo dijo en el Sagrado Corán que son los mejores de su nación. Y esto esto lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de la revelación de Allah, que los creyentes eran la máxima perfección de la humanidad, cuando mayormente el que negaba, el que se apartaba, como antiguamente los gobernantes que rechazaron completamente a los mensajeros, a los advertidores, cuando los advertidores eran mensajeros que solamente querían llevar el mensaje claro de decir que creyeran solamente y únicamente en un solo Dios y que ellos no querían nada de beneficios a cambio. Entonces, uno de los hombres, y esto está en la suma de nuestro profeta Muhammad, uno de los hombres había dicho: seguid a los enviados que no os piden dinero ni nada a cambio, y que son advertidores, que son severos, que son gente verídica, pero mayormente muchos se distanciaron de lo que había advertido y del gran castigo que les depararía a la gente no creyente en los signos de Allah, porque Allah mismo le reveló a nuestro profeta Muhammad que quien no crea iba a recibir el castigo en esta vida y en la otra. Y esto lo podéis buscar, que está en el Sagrado Corán. Imagínense, y esto es la palabra de Allah sobre la gente. Entonces, para los creyentes que estaban empezando a practicar las primeras enseñanzas, van a ver, yo soy el único que os aconseja.
de que habrá, si vosotros sois creyentes, obráis el bien, habrá millones de gente que estén en contra vuestra y que os transgredan verbalmente y de palabra. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis que saber si sois inteligentes, que son gente que no comprende. Por eso vosotros tenéis que seguir firmes en vuestro camino, en vuestra adoración, leyendo y siguiendo conociendo el conocimiento y siguiendo ayudando a otros a repartir el conocimiento para ser más grandes todos, para unirnos en el bien. Entonces había muchos de ellos que habían practicado el rezo. Muchos cometían pecado y otros no cometían el pecado. Los que cometían el pecado y mentían, sus propios pecados lo estaba corrompiendo totalmente de alma por dentro, o sea, su corazón, al dejar y abandonar el rezo, que es el mayor y más importante pilar del Islam. Es que al no purificarse y al no rezar, ese pequeño pecado que creía que no iba a ser muy grande, iba ennegreciendo su corazón y su intelecto al mal, que es lo que quería Shaitán. Nosotros todos tenemos al Shaitán y nosotros tenemos que controlar el susurro. ¿Por qué creéis que Dios mandó la sura, una de las últimas del Sagrado Corán, que dice: Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil hannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas? Esto refleja la gran poder que Allah nos ha dado para protegernos interiormente y exteriormente de entidades, gentes, energías que son totalmente pecaminosas y corruptas, que lo único que quieren es que los creyentes sean corruptos. Así funcionan muchas de las organizaciones que mayormente están en contra de todo el bien. A mucha gente no le interesaba que yo siguiera difundiendo el mensaje del Islam, porque cuando muchos de los que se habían convertido en musulmanes estaban en negocios con corruptos, o sea, con jefes corruptos, iban directo a la policía para reclamar que era totalmente corrupto y que engañaba a la gente y que robaba dinero. Entonces, a los corruptos no les interesa que yo difunda y reparta el conocimiento para la gente que querían aprender a ser mejores musulmanes correctos en la sociedad. Ya había dicho que si somos más, vamos a extender el bien, cosa que no quiere Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es corromper al ser humano. Cuando el ser humano había sido creado para la perfección del intelecto con la gran sabiduría. Es cierto que solamente el humano y la sociedad cambian a la gente. ¿Por qué? ¿No ve hoy en día cómo muchos de los líderes manipulan a la gente para sacarlo del camino correcto, para llevarlo totalmente al extravío, a la guerra, a la corrupción y el maltrato, y cómo muchos mueren en la guerra por culpa de una persona, por un líder corrupto, que mandan a otra gente inocente a luchar en la guerra? Pero no luchan en la guerra por el bien, ¿no? Luchan en la guerra por tener beneficios y quitarle las tierras a otros. No digo todos, pero muchos trabajan en esto que estoy diciendo. Y que es muy importante que si nosotros leemos el Corán, vamos a tener conocimiento perfecto de la realidad y vamos a saber cómo actuar con la gente corrupta, conocer cómo funciona el mundo de los corruptos, de los líderes que hoy en día practican acciones completamente corruptas para llevar a otro hacia el extravío y la corrupción, hacia el mal, o sea, hacia el mismo infierno. Entonces, yo no iba a repartir nada que no fuera verídico cuando yo expresaba lo que la gente necesitaba para ayudar. Ciertamente había mucha gente que quería ayuda, y yo podía darle y ofrecer esa ayuda voluntaria porque Dios mismo había dado permiso para ayudar y aconsejar con tratamientos de las suras del Sagrado Corán. Entonces era para mí como una obligación realizar, aconsejar a la gente, acudir a las clases donde mayormente daba las clases de religión. Algunos me conocían como el adoptador de formas. ¿Por qué? Porque muchos ya me conocían que yo era el que había trabajado en la psíquica, el pensamiento, de la meditación profunda durante muchos años. Yo estaba enseñando los dos conocimientos, el espiritual y el mundano. ¿Qué pasa? Que
que la gente a estudiar el tema espiritual ya tenía mucho más conocimiento que si no hubieran enseñado el tema espiritual, solamente se hubieran basado en lo material. Y muchos de los profesores estaban totalmente en contra de muchos de los religiosos sabios que enseñaban a la gente las dos partes para desarrollar los dos lados del cerebro, que muchos no habían desarrollado y no sabían que tenía esa gran capacidad del desarrollo. Entonces yo era el que me atrevía a ir para comentar, para aconsejar a través de los tratamientos correctos a la gente. Y mucha de la gente estaban totalmente mejor, felices, incluso con sus propias familias. Había gente, hombres, que me llamaban por teléfono y me decían a mí que cómo podía ser mejor con su esposa. Y en una de las ocasiones yo había hablado por teléfono con ese hombre que tenía una esposa y que me había dicho que era totalmente infeliz con su esposa, que no le daba placer y que no la excitaba sexualmente. Yo, conociendo el Corán y la Sunna de nuestro profeta Muhammad, yo no le iba a dar a ese hombre un conocimiento mío, personal, inventado, ¿no? Yo le había dado a él un conocimiento tal y como estaba en el Sagrado Corán, que ayuda a la gente sobre todo a que no tengan deseos sino por sus mujeres, las cuales son las mujeres más bellas, pero muchos de ellos caen tanto en la pornografía que ellos mismos se evaden de la realidad. Entonces, mayormente, muchos de los hombres, si querían estar felices con sus mujeres, no deberían de tratar y salir a la calle y mirar a todas las mujeres jóvenes, todas las prendas que tienen. El Islam nos enseña a cubrir, a ser precavidos, a protegernos. ¿Para qué? Para proteger lo que más es valioso para el entorno familiar y nuestra felicidad, que es mantener al hombre y a la mujer amándose, y no solamente amándose y cumpliendo con las obligaciones de la casa, sino a ayudarlos sexualmente a que ellos sientan satisfacción y deseo. Pero una mujer no puede estar totalmente esperando la llegada de su marido cuando su marido ni siquiera llega del trabajo y se ducha. Lo primero que hacen muchos de los maridos es hablar con malas palabras, infravalorarla, no darle importancia, cuando a una mujer en el Islam se le debe tratar como la flor más bella y delicada de todas las mujeres. Esto quiere decir que el musulmán debe de tratar a su mujer con la más seguridad y sensibilidad para darle a su mujer lo que ella necesita, no materialmente, sino también psicológicamente. Y la mujer es lo mismo. La mujer también debe de cumplir con ser amable con su marido cuando llega a su casa, preocuparse. Entonces, si nosotros no trabajamos en esto, que es lo más importante, y nos dejamos guiar por los deseos externos que no son nuestros, nosotros tenemos que mirar hacia lo que nosotros queremos realmente, que es la felicidad con nuestra pareja, ¿no es cierto? La felicidad, el juego sexual con nuestra pareja. Nosotros nos encanta que nuestra pareja tenga los mayores deseos con nosotros y que nos ame, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que trabajar en eso. En vez de estar saliendo, mirando pornografía, estar distraído en cosas que son ilusorias en un entorno que debe de protegerse. Entonces muchos de los hombres habían caído totalmente en la infelicidad porque se habían dejado influenciar por los deseos externos. Solamente perjudican y llevan totalmente su intelecto a querer ver más provocación, más adulterio, más pecados. ¿Y qué pasa? Que al final el hombre acaba asumiéndolo, viviéndolo todo, que ya deja a su mujer al lado y ya no siente lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con la ley. Cuando un hombre se casa con una mujer, debe de tratarla, darle todo el tipo de atención. Y la mujer lo mismo. Hay muchas mujeres que están casadas, que salen a la calle como si fueran libres, o sea, como si no estuvieran casadas, y dando
muestra de irrespeto con sus vecinas hacia otros hombres externos a su marido. Y eso está totalmente prohibido, la realidad, porque nosotros lo que queremos es proteger el entorno familiar, es darle la felicidad, que ellos no tengan que salir a la calle para mirar a mujeres, para que ellos no tengan que buscar la pornografía donde ellos sexualmente pueden tener el mayor placer con sus mujeres cuando cumplan y se abstenga de todos los pecados externos que induce que el entorno interno familiar, que es el más importante, ellos mismos lo corrompan. Por eso es muy importante que nosotros, si queremos mejorar, yo no soy un psicólogo, si queremos mejorar en nuestro entorno, debemos de cumplir, debemos de ver, de dar felicidad a nuestras mujeres y nuestras mujeres, las mujeres, a los hombres, a sus maridos. ¿Por qué? Porque ellos se aman de verdad. ¿Entendéis? Se aman de verdad. Y entonces, para los que querían aprender más conocimiento, deberían de poner las enseñanzas a la práctica. Si querían sentir la felicidad y querían ser mejores y sentirse felices en su entorno familiar, con su familia, con sus mujeres y sus hijos, deberían de cumplir las enseñanzas obligatorias para todo el musulmán para alcanzar la felicidad y la mayor protección para su propio beneficio. Gracias.